En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Aunque nunca una entrevista vaya a permitirnos entender completamente las complejidades, lo más secreto de las estrategias geopolíticas de un país, son sin duda útiles para analizar sus planteamientos, para entender contextos. Por eso, lo que ha ofrecido el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al resto de la opinión pública gracias a su encuentro con el director general de la agencia estatal TASS, con Andrei Kondrasov, es verdaderamente útil. Es el mapa mental con el que el Kremlin, a estas alturas del conflicto, a verano de 2026, sigue leyendo su guerra en Ucrania y su relación cada vez más deteriorada, por cierto, con el conjunto de la Unión Europea. Lo primero es un concepto curioso: descolonización. Occidente, según Lavrov, estaría promoviendo de nuevo la idea de la descolonización de Rusia. ¿A qué se refiere? A lo que, según él, ocurrió durante el colapso de la Unión Soviética, donde desde Occidente se habría presionado para que se fragmentara esa Unión Soviética de la forma más grave posible y así repartirse sus pedazos, desde lo más extremo de Siberia hasta los Urales, pasando por el Cáucaso, por los territorios en la Europa occidental. Es una manera, sin duda, de conectar la guerra en Ucrania con una amenaza existencial mucho más profunda. Y es algo que tiene mucho efecto en el imaginario ruso, la amenaza de desmoronamiento del propio Estado. Rusia no estaría, por tanto, librando una guerra de agresión contra un vecino soberano, sino que estaría defendiendo su propia integridad territorial frente a un Occidente que no cesa de aspirar a la fragmentación del país. Así interpreta Moscú cualquier apoyo occidental a Kiev, no como una ayuda defensiva a un país invadido. Eso tenemos que entenderlo. Lavrov lo dice y lo plantea sin matices. Son los antiguos aliados, los llamados por él anglosajones, quienes combaten contra Rusia a través de Ucrania de forma vicaria, de forma delegada, con Londres a la cabeza y con Washington apenas un peldaño por detrás. Ese matiz es relevante, importa, porque determina el nivel de respuesta que Moscú se considera legitimado a desplegar ante lo que está sucediendo en ese teatro de operaciones. Si uno cree, o al menos así lo dice, que ya está en guerra con la OTAN, aunque sea a través de un tercero, aunque sea una guerra con escenario de operaciones interpuesto, la puerta a la escalada queda mucho más abierta que si ese escenario no es tal. El segundo elemento revelador de la entrevista de Lavrov con la agencia TASS es Alemania. Por tanto, su canciller, Friedrich Merz. Lavrov dedica parte significativa de sus afirmaciones al canciller, lo hace en un tono que mezcla la ironía con las advertencias, iba a decir veladas, pero bueno, son bastante obvias. Alemania, según Lavrov, afirma abiertamente su ambición de volver a ser fuerza dominante en Europa. Y según Lavrov, esto es porque tiene de nuevo ansias de dominio, como ha sucedido en otras épocas durante el siglo XX. Rusia, dice el responsable de Exteriores, Lavrov, está encontrándose en su guerra actual, aunque sea delegada, con los herederos directos de quienes ya combatió hace 80 años. Así se afana en establecer un paralelo directo entre el régimen nazi y el gobierno actual de la Alemania reunida, lo que une, ya sabemos, desde el año 1991 esa Alemania RDA, esa Alemania del Este, con la Alemania del Oeste, República Federal, RFA. Ese uso de la memoria no es una herramienta inocente, es una herramienta política deliberada, pensada tanto para consumo interno como para sembrar división dentro de la propia Alemania. Es donde puede sacar verdaderos réditos cuando se planteen conflictos internos por ese rearme, por esa ruptura de los límites de endeudamiento para rearmarse que está afrontando Alemania. Desde nuestra perspectiva occidental tenemos que incorporar la manera en la que Rusia, mientras sostiene ese relato defensivo en el plano discursivo, en paralelo, lo sabemos, lo sufrimos,
sigue forzando en la práctica los límites de lo que conocemos como guerra híbrida. Esta misma semana, ese misil de crucero ruso que ha entrado en espacio aéreo polaco, es decir, en territorio de un país miembro de la OTAN, es verdaderamente un ejemplo perfecto. No es un hecho aislado y además es bastante grave porque incluso apenas unos días antes Rumanía se vio obligada a derribar drones no identificados que cruzaban también su espacio aéreo. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la OTAN? ¿Cómo tiene que responder? ¿Tiene que invocarse el artículo 4 y hablar, negociar o ver cómo se responde? ¿O tiene que invocarse directamente el artículo 5? ¿Hay que considerar que ha sido atacado territorio de la OTAN? Parece una forma de sondeo por parte de Rusia, una manera de comprobar, sin cruzar el umbral de la confrontación declarada, porque esto entra en esas zonas grises en las que no hay reivindicación, dónde están exactamente los límites de la paciencia occidental. Conviene, además, no perder de vista un dato que aporta el propio entorno del Kremlin, y es que la línea entre la guerra indirecta y la guerra abierta, la guerra directa y declarada, se está desdibujando, y eso es una realidad que no podemos dejar de afrontar, nos guste o no nos guste. La pregunta que tendríamos que hacernos no es tanto si Rusia busca una confrontación directa con la OTAN, sino hasta qué punto Moscú necesita mantener viva la ambigüedad como instrumento de presión política contra los que ha decidido denominar sus enemigos directos. ¿Debemos preocuparnos a día de hoy por una escalada mayor, por una guerra abierta? Parece obvio, al menos desde aquí, que Rusia tiene incentivos verdaderamente intensos para evitarla, para evitar una confrontación directa con la Alianza Atlántica. Lleva 4 años en guerra y hay fatiga ya económica, fatiga en la opinión pública, aunque eso importa poco en el régimen que mantiene Vladimir Putin. Y el enemigo, al menos en capacidad, en economía, en personas, en masa de personas, es verdaderamente formidable para Rusia. Eso sí, ellos siguen manteniendo la ventaja de los misiles hipersónicos y del gran arsenal nuclear. Es cierto que, por otro lado, la acumulación de incidentes, sumada a la narrativa oficial que presenta a Rusia como víctima de la agresión occidental, crea condiciones de caldo de cultivo perfectas para que cualquier elemento que incorpore una mayor tensión, un error de cálculo, un misil como el que hemos visto en Polonia, pero de forma más grave, pues termine desencadenando una crisis militar sin vuelta atrás, porque las guerras comienzan habitualmente por la acumulación de pequeños incidentes que nadie supo o nadie quiso detener a tiempo. Por eso, creo, es la obligación de Europa de poner aquí cabeza fría y sentido común, de poner mesura en las respuestas a la par que firmeza. Si no, quién sabe dónde acabaremos. Hacemos un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Grupos Eneas ayudamos a promotores inmobiliarios con problemas de financiación. Buscamos soluciones reales y adaptadas para cada proyecto. Llama al 91 639 0347 o entra en seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Este jueves, todos a las ventas. Corrida de toros nocturna a las 9 de la noche. Gran final de la Copa Chenel con los toros de El Capea. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato.
El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La radio no sabe dónde estás, pero tú siempre sabes dónde encontrarla. La radio es auténtica. Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Se aleja la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos ha reanudado los ataques contra Irán en represalia por los misiles lanzados por Teherán contra una base estadounidense en Jordania, alejando todavía más la posibilidad de un diálogo entre ambos países. Polonia denuncia que un misil de crucero ruso ha entrado en su espacio aéreo. Denuncia que ha hecho el primer ministro polaco Donald Tusk, quien ha acusado a Rusia de haber violado el espacio aéreo de Polonia en medio de un ataque masivo contra Ucrania. Ante esta situación, ha dicho Tusk, ha convocado a su ministro de Defensa. Al menos 8 personas han muerto en este último ataque ruso, entre ellas 3 menores que han muerto junto a sus padres al impactar un misil balístico ruso de forma directa en su vivienda. Entre las regiones atacadas está Leópolis, en el extremo occidental de Ucrania y fronteriza con Polonia. Ascienden a 34 los muertos por el terremoto en Japón. En este balance se incluyen 7 fallecidos en un centro comercial de Kashima que registró una explosión después del seísmo, así como otros 8 por el derrumbe de una chimenea en Yatsushiro. Más de 48 horas después del temblor, las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en medio de cortes de agua y electricidad. Ceuta pide al gobierno el estado de emergencia por la llegada masiva de jóvenes marroquíes a sus costas. Los centros de acogida de adultos y menores de la ciudad autónoma española de Ceuta siguen colapsados tras la llegada irregular de unos 1.500 migrantes en los últimos 9 días. Ante esta situación, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, ha vuelto a reclamar el apoyo del Estado. Profundizamos ya, Blanca, en estas informaciones. La guerra entre Estados Unidos y Irán vive hoy un doble movimiento. Mientras varios mediadores intentan cerrar un nuevo alto el fuego sobre el terreno, se multiplican los ataques y las amenazas y el conflicto empieza a salpicar a nuevos países. Keren Díaz. La crisis entre Estados Unidos e Irán vive esta jornada un pulso entre la diplomacia y las armas, según informa la cadena Al Arabiya, citando fuentes árabes no identificadas. Varios mediadores están trabajando para lograr un nuevo alto al fuego entre Washington y Teherán. En esa misma línea, un mediador pakistaní ha asegurado que ambos países se encuentran ya inmersos en negociaciones. Sin embargo, los hechos sobre el terreno contradicen el optimismo diplomático. Durante la noche, ambas partes han protagonizado nuevos ataques e Irán ha amenazado con más represalias contra las fuerzas estadounidenses en la región. De hecho, Teherán insiste en que las conversaciones con Washington no son ahora mismo una prioridad. Sí mantiene, en cambio, contacto activo con Omán para gestionar la situación del estrecho de Hormuz, punto neurálgico de todo este conflicto. El tablero se ha complicado además con un nuevo escenario. Las autoridades egipcias han confirmado que el incendio que la víspera afectó a 2 buques en el puerto de Damietta, en la costa mediterránea, fue provocado por un dron. Aunque por el momento no se ha determinado su procedencia, el diario The New York Times ha ido más allá. Según 2 fuentes iraníes citadas por el rotativo, el ataque con drones iba dirigido contra un buque cisterna de gas natural licuado de propiedad estadounidense y su objetivo era enviar un mensaje: demostrar que Irán es capaz de interrumpir el tráfico marítimo global y el suministro energético a gran escala si decide escalar el conflicto. Si finalmente se confirma la autoría iraní, sería la primera vez que Egipto se ve directamente implicado en esta guerra, lo que abriría un frente completamente nuevo en el conflicto. Desde Teherán, mientras tanto,
El tono es de advertencia clara. Cualquier país que ayude a quien Irán considera su agresor se enfrentará a una nueva respuesta severa. El régimen insiste además en que el estrecho de Hormuz está bajo su control en un mensaje dirigido tanto a Washington como al resto de potencias con intereses en la zona. Y la lista de víctimas fuera de Irán ya no se limita a militares. Al menos una persona ha muerto en un ataque contra una empresa china en Kuwait atribuido a Irán, lo que confirma que la escalada está afectando también a intereses económicos y a terceros países ajenos, en principio, al conflicto directo. En definitiva, mediadores hablando de alto al fuego por un lado, ataques y amenazas por otro, y un mapa de la crisis que ya no se limita a Irán, Estados Unidos y el Golfo, sino que empieza a salpicar Egipto, Kuwait y potencialmente a cualquier país que Teherán considere hostil. Y si hay que buscar un punto de inflexión previo a esta guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, hay que echar la vista atrás 2 años. Y es que hace 2 años tuvo lugar el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en pleno centro de Teherán. Este asesinato transformó para siempre las reglas no escritas del enfrentamiento entre Irán e Israel, lo que hasta entonces había sido una guerra en la sombra, librada a través de milicias aisladas, ataques encubiertos y operaciones de inteligencia, dio paso a una nueva etapa marcada por el enfrentamiento directo entre ambos países. Gemma González. Para entender por qué Oriente Medio vive hoy una guerra abierta entre Irán, Israel y ahora también Estados Unidos, hay que retroceder al 31 de julio de 2024, el día en que un ataque israelí acabó con la vida de Ismail Haniyeh en pleno centro de Teherán. Haniyeh nació en 1962 en el campo de refugiados de Al-Shati, en la Franja de Gaza. Su trayectoria dentro de Hamás arrancó muy cerca de Said Ahmed Yassin, el fundador y entonces líder del movimiento, con quien sobrevivió en 2003 a un intento de asesinato israelí. Cuando Israel logró matar a Yassin, meses después, Haniyeh heredó buena parte de su liderazgo y su popularidad dentro de la organización. En 2006 dio el salto a la política institucional. Fue el candidato de Hamás en las elecciones parlamentarias palestinas, que ganó, aunque un año después el presidente Mahmoud Abbas lo destituyó como primer ministro en medio de una disputa que nunca llegó a cerrarse del todo. Aún así, Haniyeh siguió gobernando de facto sobre Gaza, esta vez desde la distancia. Se exilió en Qatar en 2019 y desde entonces se convirtió en la cara visible y diplomática de Hamás ante el mundo. Se movía entre Turquía, Irán y Qatar y era considerado, según fuentes citadas por medios internacionales, un líder pragmático que mantenía buenas relaciones incluso con facciones palestinas rivales. Esa doble condición, dirigente de Hamás y hombre de confianza de Teherán, explica por qué Irán le daba cobijo. Haniyeh encarnaba el vínculo político entre el régimen iraní y el llamado Eje de la Resistencia, la red de grupos aliados de Teherán en la región. Su presencia en Irán no era casual. El 31 de julio de 2024 se encontraba en Teherán precisamente para asistir con carácter oficial a la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Fue durante esa visita cuando un ataque israelí acabó con su vida en la residencia donde se alojaba en el complejo Neshat, en el norte de Teherán. Meses más tarde, el ejército israelí reconocía explícitamente la autoría de Israel en el atentado. El impacto de aquel asesinato fue inmediato y de calado histórico. No se trató de un líder de Hamás abatido en Gaza o en un país tercero. Fue ejecutado en suelo iraní, en una residencia oficial, apenas horas después de participar en un acto de Estado. Para Teherán supuso una humillación imposible de ignorar, una violación flagrante de su soberanía que exigía respuesta. Desde entonces, lo que había sido durante años una guerra en la sombra, librada a través de milicias aliadas, sabotajes y operaciones encubiertas, dio paso a una nueva fase de enfrentamiento directo entre Irán e Israel, con intercambios de misiles y drones que con el tiempo han terminado arrastrando también a Estados Unidos como actor militar de primera línea. 2 años después de aquel 31 de julio, en Teherán, la región sigue pagando las consecuencias de aquel golpe. Una guerra abierta entre potencias regionales que ha desestabilizado rutas comerciales clave y ha puesto en jaque los suministros energéticos mundiales en un conflicto cuyo origen se remonta en buena medida a la muerte de aquel hombre que Irán consideraba a la vez un aliado y una pieza clave de su proyección regional. Y así sonaba el misil que ha sobrevolado esta pasada madrugada el espacio aéreo polaco.
Se cree que se trata de un misil de crucero ruso KH-101 que entró en el espacio aéreo polaco durante la noche y que detonó en un campo abierto cerca de 2 aldeas polacas a unos 100 kilómetros de la frontera ucraniana. El impacto ha dejado un cráter de 10 metros. Tras percibir la entrada del misil, Polonia despegaba un F-16, pero el objeto desaparecía del radar antes de que pudiera ser identificado. El primer ministro polaco Donald Tusk ha convocado un equipo de coordinación de emergencias y se ha dirigido hasta el lugar. Vinimos aquí, dice, ante todo para recalcar a los servicios de seguridad, incluida la Fiscalía, la importancia crucial de esclarecer rápidamente todas las circunstancias de este suceso dramático, aunque afortunadamente, dice, sin consecuencias, sin víctimas y sin destrucción, el impacto de este misil balístico maniobrable aquí en Polonia. Aunque en esta ocasión el episodio no ha dejado víctimas ni daños materiales, el aviso de Tusk ha ido más allá del incidente puntual. El jefe del gobierno polaco ha querido situar lo ocurrido dentro de un marco temporal mucho más amplio y preocupante, el de una guerra que, según él, podría estar entrando en su fase decisiva, según ha expresado. El problema, dice, es bastante obvio. Los próximos 100 días podrían decidir esta guerra y el resultado es incierto. Con este diagnóstico sobre la mesa, Tusk ha querido además enviar un mensaje de respaldo europeo y de reconocimiento hacia su propio país, que lleva más de 3 años soportando gran parte del peso logístico y humanitario de la guerra en Ucrania. El primer ministro polaco ha insistido en que Europa no dejará sola a Polonia ante una eventual escalada. Europa, dice, está dispuesta a actuar como lo haría en tales situaciones, así que lo declaro una vez más. Soy consciente de las diversas cargas que recaen sobre Polonia y los polacos derivadas de la presencia de más de 1 millón de ucranianos en Polonia y de la guerra misma. Sí, lo sé todo. Con estas palabras, Donald Tusk se cierra una jornada marcada por la alerta militar en la frontera oriental de la OTAN. Cazas polacos y aliados junto a aviones cisterna alemanes han permanecido desplegados durante toda la noche vigilando el espacio aéreo, mientras el gobierno polaco reclama ahora respuestas rápidas sobre el origen exacto del misil y advierte de que el margen de tiempo para resolver el conflicto en Ucrania podría empezar a agotarse. Y miramos a Venezuela. El país, desolado por el doble terremoto, necesita más que nunca los ingresos que ha obtenido gracias al levantamiento de sanciones a su industria petrolera. Sin embargo, el dinero no está llegando como debería. En un comienzo, Washington y Caracas pactaron que Estados Unidos custodiaría los beneficios para evitar que estos acabasen en manos equivocadas, pero ahora, 6 meses después, el flujo de dinero parece paralizado y los analistas no comprenden qué está pasando con los miles de millones de dólares que ya se habrían recaudado. La pregunta que surge pone a la Casa Blanca entre la espada y la pared. ¿Está Estados Unidos robando dinero a Venezuela? Pablo Llanone. Hay una gran diferencia entre custodiar y adueñarse del dinero de Venezuela. En las últimas semanas, Donald Trump ha comenzado a confundir ambos términos y ha dejado cortes de audio bastante memorables como este. Tenemos miles de años de abastecimiento de gasolina, dice, no como China. Tenemos muchísima gasolina. Sobre todo, se añade, dice Trump, la de Venezuela. A esta polémica declaración se añade la gran pregunta. ¿Está el dinero de Venezuela recaudado por Estados Unidos llegando al país suramericano? Supuestamente, la administración Trump habría obtenido ya más de 13.000 millones de dólares, pero la economía venezolana apenas mejora y el gobierno estadounidense no comparte cifras al respecto. El otro día le preguntaron a Trump en el Air Force One el destino del petróleo. Y su reacción fue decir que creía que se habían recaudado más de 13.000 millones de dólares, con lo que de nuevo genera dudas acerca de la transparencia. Momentos después dice que el dinero se está destinando a dirigir el país, pero no matiza a qué país se refiere. Habla de que Venezuela ha supuesto un gran coste para Estados Unidos y que el Congreso debería votar a favor de dirigir ese dinero al ejército. ¿Está con esto Trump reconociendo descaradamente que Estados Unidos se está quedando con el dinero venezolano? ¿O sus declaraciones forman parte de su ambigüedad habitual? Trump se muestra orgulloso de controlar el petróleo venezolano, lo que reafirma que la captura de Maduro tenía un trasfondo más nacionalista que el de salvar al país de la dictadura chavista. 6 meses después, Venezuela sigue sin un gobierno democrático. Según The New York Times, la presidenta interina Delcy Rodríguez sigue las órdenes del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio al dedillo, con tal de aparentar poder. Y es que si Trump tiene tanto interés en el petróleo del país suramericano, le conviene que haya un cambio en el gobierno. De momento, la respuesta podría ser negativa, donde
desde luego le interesa que haya un cambio de régimen ya es en Irán, cuyo petróleo también le interesa para cubrir, según ha dicho, los costes de la guerra. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha vuelto a generar polémica después de anunciar su intención de vender los derechos comerciales del organismo internacional a inversores privados, entre los que se encuentran el hermano del yerno de Donald Trump. La Confederación Continental de Europa, la UEFA, podría emprender acciones legales contra esta operación que consideran contraria al espíritu del fútbol y que entraña de fondo un interés político que enfrenta en otro escenario más a Estados Unidos y Europa. Pablo. Pese a mover millones de dólares, la FIFA no deja de ser una asociación sin ánimo de lucro formada por 211 federaciones nacionales de fútbol. Todo el dinero que obtiene mediante los mundiales, los derechos televisivos, los patrocinadores o la venta de entradas vuelve, al menos en teoría, al propio ecosistema del fútbol. Ahora, y tras el éxito del mundial, Gianni Infantino pretende sacarle más rédito a las copas internacionales y ha propuesto crear una nueva empresa denominada FIFA Forward Enterprise, en la que se concentrarían prácticamente todos los activos comerciales de la organización. Esa empresa tendría una valoración cercana a 20.000 millones de dólares y la FIFA vendería algo más del 20% de esa nueva sociedad a inversores privados para recaudar aproximadamente 4.200 millones de dólares. Para muchas de las 211 federaciones integrantes, esto supondría abrir la puerta a que inversores externos influyan en las reglas del fútbol, forzando a que se alarguen los torneos, se aumente la publicidad y se trasladen los partidos a los destinos de mayor rentabilidad para las empresas, como puede ser Estados Unidos. Lo que de fondo se está discutiendo es, por tanto, el futuro de la gobernanza del fútbol, un bien que hasta ahora ha pertenecido con sus más y sus menos a las 211 federaciones con voto que forman parte de la FIFA. Sin embargo, con esta operación se privatizaría el fútbol de una manera sin precedentes. La UEFA, la Confederación Continental de Europa, ha acusado a la FIFA de vender el alma del fútbol. Con esto no está señalando a esas 211 federaciones, sino a la junta directiva que toma las decisiones del día a día. En principio, para efectuar la operación, es preciso que se celebre un congreso en el que las federaciones voten y se obtengan 106 síes. La UEFA cuenta con 55 votos y la otra confederación crítica con el proyecto, la de Norteamérica, tiene 41. Siguen sin sumar los 105 necesarios. Las demás confederaciones, mientras, guardan silencio. La de Sudamérica, la de Asia, la de África y la de Oceanía. Todo apunta a que la influencia de Infantino y de la Junta Directiva en estos territorios es bastante notoria, gracias a los vínculos con sus presidentes y las concesiones financieras. Esta forma de actuar ya no sorprende cuando se trata de Infantino. El presidente de la FIFA tiene diversos ases bajo la manga. Hace solo unas semanas Donald Trump le nominó como posible presidente de la ONU después de que Infantino le hiciese varios favores polémicos a la selección estadounidense. Ahora resulta que el grupo inversor que lideraría la operación de inversión de la FIFA es Thrive Eternal, un grupo encabezado por Josh Kushner, hermano de Jared Kushner, asesor y yerno del presidente estadounidense. Lo que parecería una mera cuestión económica adquiere con esta información una dimensión política preocupante que levanta sospechas sobre la independencia de la FIFA y la posibilidad de que Estados Unidos se haga con la propiedad del fútbol, dejando de lado a las demás federaciones. En este sentido, el congresista demócrata Jamie Raskin ha calificado el proyecto de la FIFA como el tinglado corrupto favorito de Donald Trump. Recordarán que inventaron un nuevo premio de la paz de la FIFA que le otorgaron a Donald Trump y luego alquilaron un espacio en la Torre Trump durante los 45 días que rodearon el Mundial. Al parecer, pagaron por esta suite durante todo un año. No han revelado la cantidad, pero varios periodistas estiman que podría haber ascendido a $600.000. Se trata simplemente de una serie de relaciones de ese tipo y es como todo lo demás que estamos viendo con la administración Trump. Es una sucesión de intercambios de favores que en conjunto crean un pantano inmenso y sin precedentes en Washington. Mientras, desde Europa tampoco han faltado las reacciones. Ya hubo polémicas cuando Infantino intercedió durante el Mundial por la tarjeta roja impuesta a un futbolista estadounidense y un grupo de más de 55 miembros del Parlamento Europeo calificó entonces la medida de perversión de la justicia. Ahora, ante la operación que plantea la FIFA, ha reaccionado el nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham.
Lo diré con claridad, el fútbol no pertenece a los inversores, sino a las personas que llenan los estadios y hacen colas durante semanas sin importar si llueve o no. La Copa del Mundo no es un producto, dice Burnham, sino la mayor competición del mundo. Maquíllenlo como quieran, pero una vez vendes una pieza del fútbol, lo habrás vendido todo. Mientras la clase política reacciona, la Confederación Continental, la UEFA, está dispuesta a boicotear el Mundial de 2030 si la operación sale adelante. Hasta ahora el fútbol era un juego inocente que unía pasiones, pero ante esta operación podría convertirse en otro campo de batalla más entre Estados Unidos y Europa. Primero fueron los aranceles y ahora el deporte. En intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. Hay nóminas que solo pagan facturas, pero la tuya te va a regalar el abono y la camiseta oficial del Real Valladolid. Tu esfuerzo vale mucho, por eso en Caja Rural de Zamora te damos el premio que mereces. Trae ya tu nómina y apoya tu pasión. Caja Rural de Zamora, tuya, de todos. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En julio de 1969, hace ahora 57 años, la llegada del Apolo 11 a la Luna simbolizó el triunfo tecnológico de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Fue un proyecto país, fue algo que aunó grandes cantidades de inversión, de determinación de todo un país que había comenzado con una carrera espacial, con su principal enemigo, con la Unión Soviética, con verdadero retraso. Los primeros hitos de esa carrera espacial siempre fueron favorables a la Unión Soviética. Ahora, más de medio siglo después, el espacio vuelve a convertirse en un escenario de competencia entre grandes países, entre grandes potencias. Pero en este caso ya no es solo por prestigio, se incorporan otras variables, la seguridad, las comunicaciones, la inteligencia, el poder militar, vaya. Estamos viviendo una nueva carrera espacial con consecuencias incluso más profundas que la primera. Lo analizamos ya con Paula Raboso Pantoja, especialista en seguridad y guerra híbrida en el espacio exterior, investigadora del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Paula, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Paula, como contaba al comienzo, el Apolo 11 simbolizó un liderazgo tecnológico de Estados Unidos después de empezar la carrera con desventaja respecto de la Unión Soviética. La que tenemos ahora mismo, la nueva carrera espacial, ¿persigue el mismo objetivo o ahora las lógicas son distintas? Diría, primero, no lo denominaría como una carrera espacial como tal, puesto que eso implica que hay una meta, un objetivo, cuando realmente ya no se trata de volver a la Luna únicamente, se trata de establecer una posición creíble, una posición real dominante en el espacio, veas en la Luna, en Marte, en nuestras órbitas o en la órbita cislunar, ¿no? Al menos para empezar. Además, en una carrera estamos hablando de diferentes actores, fundamentalmente dos, ¿no? Como Estados Unidos y Rusia en su pasado, Unión Soviética. Hoy en día hablamos Estados Unidos y China, sí, pero también estamos hablando de empresas privadas, estamos hablando de la India, de la Unión Europea, de Japón. Hay muchísimos actores que hacen de esto no una carrera, sino una competencia por acceso y dominancia espacial. En tu tesis doctoral, Creating Power from Above, identificas ese espacio exterior como una herramienta estratégica a la hora de hablar de la seguridad internacional. ¿Qué significa exactamente crear poder desde arriba en el contexto geopolítico actual complicado que tenemos? Se trata de ver al espacio, el dominio espacial como un multiplicador de fuerza. Es decir, se trata de los diferentes satélites, infraestructura espacial que otorga una serie de servicios, tanto de comunicaciones, de observación, de inteligencia, que potencian ese poder político, económico, social, incluso en la Tierra. Entonces, no es un poder aislado de nuestro planeta como tal, sino realmente es el que hace el poder terrestre aún mayor, dependiendo también de cómo se use, con qué capacidades y qué estado, obviamente. Paula, en tu opinión, ¿por qué el espacio ha dejado de ser un ámbito esencialmente científico y se está convirtiendo en un dominio estratégico de primer orden? No creo que haya dejado de ser realmente un espacio únicamente, o sea, esencialmente científico, lo sigue siendo, pero es verdad que ese ámbito es cada vez más, acoge tintes cada vez más estratégicos, más militares, más políticos, más que nada porque nuestro planeta, nuestros diferentes estados, nuestras fuerzas armadas dependen cada vez más de estos servicios, de esta infraestructura espacial. Para no ya cuestiones de operaciones militares, sino también de la meteorología, de transacciones financieras, telecomunicaciones, comunicación general. Y todo ello implica que dependemos de estos servicios y eso crea un objetivo muy fácil y una vulnerabilidad muy fácil de atacar. Por lo tanto, ya no hablamos de simplemente un interés científico, sino se convierte en uno estratégico que hay que proteger, ¿no? Paula, sabemos que los más destacados en esta situación, en esta coyuntura actual, que ya no lo llamo carrera, son Estados Unidos y China, amén de otros tantos, ¿no? Pero sabemos que no es la misma situación, nos lo has apuntado al comienzo, que igual que la que había en la Guerra Fría, pero ¿en qué notamos? ¿Cuáles son las claves en las que vemos que ahora es todo distinto? Pues precisamente en eso, no se trata, es verdad que tenemos la nueva carrera, ¿no?, hacia la Luna, pero también tenemos hacia Marte, tenemos hacia asteroides para poder conseguir esos recursos, ese hielo en la Luna, ese helio 3. También tenemos el interés de dominar las diferentes órbitas alrededor de nuestro planeta. Entonces hay como muchos objetivos a seguir. No es una meta, son muchas, y no es solo contra China, o contra China, no es un único carrera contra un único adversario, por así decirlo, sino que hay varios. Rusia sigue estando ahí, es verdad que ya no es lo mismo que lo que era en el pasado, pero no podemos ignorarlo. Y cada vez hay más actores, entre ellos, como he dicho antes, las empresas privadas, que en sí mismo se pueden equiparar ya a un Estado en el espacio, ¿no?, en interés de capacidad espacial que tienen. Muchas veces, sobre todo los que no somos expertos en este ámbito, pues nos dejamos deslumbrar por lo más llamativo, ¿no? Los cohetes, las posibles o futuras bases en la Luna, llegar a Marte, porque todo eso vende mucho, ¿no?, en titulares, en atención. Pero a mí me da la sensación de que a corto plazo, quizá, corrígeme si no estás de acuerdo, el verdadero poder espacial ahora mismo, las claves están en los satélites.
Sí, efectivamente. Es verdad que es un conjunto, ¿no? Es decir, sin los cohetes no podemos poner satélites en órbita y demás, pero es verdad que son esos servicios que otorgan los satélites que hacen ese multiplicador de fuerza en la Tierra y por lo tanto es lo que más estamos interesados a nivel estratégico. No obstante, esas misiones a la Luna, esas misiones a Marte siguen siendo muy importantes no ya a nivel de prestigio internacional, sino también es parte de esa estrategia política, ¿no? De establecer esa presencia espacial. Pero es verdad que los satélites, al menos por ahora, son más que los satélites, esa infraestructura espacial en conexión con las instalaciones terrestres, ¿no? Y esa señal entre el satélite y la instalación, esa infraestructura, por lo tanto, espacial, es la principal que denomina el poder espacial, por así decirlo. Tanto es así que al final suponen una verdadera infraestructura invisible, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Es que dependemos para todo. Es que nuestras telecomunicaciones, la navegación, la inteligencia, la defensa, ahora mismo son dependientes de los satélites. Pero esto, a su vez, Paula, genera vulnerabilidades, yo creo. Y me hace preguntarme, ¿y si hay un conflicto que empieza en órbita, qué puede pasar? Porque somos muy dependientes de todo lo que nos ofrecen esos satélites. Depende mucho de qué tipo de conflicto, quién lo empieza, cómo se empieza, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de ataques que pueden inutilizar a un satélite. Podemos hablar de un misil, un ataque directo que destruya un satélite, o podemos hablar de un ataque cibernético que simplemente inutilice el satélite durante 1 hora o 2. Pero esas 2 horas pueden ser fundamentales para una operación militar terrestre, ¿no? Por lo tanto, importa mucho de qué tipo de ataque estemos hablando. Lo que está claro es que es muy fácil atacar a un satélite porque son muy frágiles, muy vulnerables. El satélite, la señal, menos la instalación terrestre, es muy difícil defender y muy, muy costoso defender, y luego limpiar esas consecuencias, ¿no? Lidiar con esas consecuencias es aún más difícil. Por lo tanto, esperemos no hablar de conflictos espaciales hasta dentro de un par de décadas, donde estemos más preparados. Fíjate, estaba buscando sobre el asunto sobre la marcha y estaba leyendo esa capacidad que ha desarrollado China, que incluso con láseres a larga distancia ha conseguido impactar en un satélite en órbita lunar. Leo aquí, que no sé si es correcto, a más de 130.000 kilómetros de distancia. Claro, es que cuando empiezas a hablar de que ya no son solo cuestiones de comunicaciones, jammings o distintos ataques electrónicos, sino que ya hay ataques físicos con los que puedes evitar que ese satélite cumpla con sus funciones, da la sensación de que estamos dando un paso, ¿no? Un salto cualitativo en esas capacidades. Al final, además, no paran de lanzarse constelaciones globales, Paula, a distintas alturas. Tenemos una dependencia tremenda, lo hemos visto incluso con la guerra de Ucrania y Starlink, etcétera, ¿no? Esto que cada vez nos mete dentro de esa constelación de dispositivos en órbita al planeta, nos hace más resistentes, más resilientes porque hay mucho, o nos hace al revés más vulnerables porque vamos a tener esas zonas saturadas. Ambos. Es decir, cuanta más satélite haya en órbita, sobre todo en términos de constelaciones, los satélites lo que hacen es distribuir las diferentes funciones para poder operar en mayor capacidad en torno a la órbita, ¿no? Si se destruyen un par de satélites en una megaconstelación, dependiendo de cómo se hayan destruido, si es un ataque físico que pueda afectar al resto es más complicado, pero si es un ataque cibernético y se inutiliza un satélite, otros pueden tomar mucho de sus funciones. Por lo tanto, sí que hay esa resiliencia y existe y cada vez es más real. Pero es verdad que cuanto más dependamos de esos satélites, más formas haya de, como los láseres, como misiles orbitales y demás, que es muy interesante, las diferentes formas físicas que hay para atacar un satélite, más vulnerabilidad hay de que esa dependencia de repente en un momento crítico deje de existir, ¿no? De que nos deje amparados en un mundo una vez más analógico. Hablábamos de China y de sus capacidades. La verdad es que su constancia y su determinación en avanzar en su programa espacial son admirables porque han conseguido logros inimaginables hace unas décadas. Pero
¿En tu opinión busca prestigio internacional o al final busca lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pues en esa disputa con Estados Unidos por la hegemonía, por el liderazgo estratégico global, busca adelantarle en este campo porque le va a ayudar globalmente? O sea, me parece interesante que el concepto de carrera espacial Estados Unidos-China es un concepto muy del West, ¿no? Del oeste, lo hablamos aquí, pero allí no se escucha tanto. Es decir, parece como que China juega en su propia liga, tiene sus propias reglas, tiene sus propios objetivos. Es verdad que se fija mucho de lo que Estados Unidos está haciendo y no está haciendo, pero no creo que cree sus políticas espaciales en base a cómo se comporta Estados Unidos, mientras que Estados Unidos sí que lo hace. Entonces eso lo hace un adversario aún más interesante, puesto que juega en su propia liga, le importa menos lo que hagan el resto, mientras que sí que mantiene un ojo sobre ello, pero está avanzando a una velocidad que Estados Unidos tiene problemas de alcanzar. Claro, es que no hay más que ver, por ejemplo, cómo ha afectado esos logros de China en el programa Artemis, ¿no? Porque el programa Artemis tenía ya sus ideas propias, pero los plazos se intentan acelerar. ¿Por qué? Porque ves que tu principal rival está consiguiendo logros muy rápido, ¿no? Esto es porque, al final, Paula, quien domina el espacio tendrá una ventaja decisiva en todo, en tierra, en el mar, en el aire, incluso en ese dominio virtual del ciberespacio. Yo creo que la palabra clave es efectivamente ventaja. No creo que, al menos no creo que yo lo vea, en el caso en el que podamos hablar de un dominio espacial y por lo tanto planetario a través del espacio, pero sí que ya lo estamos viendo con Ucrania. Ucrania sigue luchando, sobre todo porque al principio tuvo esa ventaja que le proporciona SpaceX de poder visualizar, de poder hacer esa guerra pública. Por lo tanto, sí que creo que otorga ese multiplicador de fuerza, ese multiplicador de fuerza política, militar, económico, que sí que hace del espacio algo necesario, ¿no? Pero no creo que en ningún momento vaya a, de ninguna forma, sustituir el poder terrestre como tal, sino que siempre será un apoyo al poder espacial. Pero al menos por ahora, ¿no? Hablábamos de Ucrania, de SpaceX, de Starlink, de lo que le permitió. Y es que conceptos como el antiacceso y la denegación de área, ese A2AD, en el espacio al final son también protagonistas. Al final emulamos cosas que nos planteamos para el planeta, pero claro, porque es que los ojos de los ejércitos están fuera. Una operación, supongo que cuando tienes esos satélites como el ISDESAT nuestro, que tiene esa homologación OTAN para comunicar, permite a tu ejército saber dónde está, saber hacia dónde va, saber qué va a hacer, y si no está, estás ciego, ¿no? Sí, no, efectivamente. Es decir, un ejército hoy en día, unas fuerzas armadas, no se pueden permitir no mirar al espacio o a través del espacio, puesto que otorga, pues, no ya cuestiones de comunicación, sino un montón de servicios, también de precisión, que son fundamentales para operaciones militares hoy en día, y no ya su uso para las operaciones militares, sino que no se use en contra de ellos, ¿no? De que no se corrompa esa información y se influencie esa información para que esas operaciones militares pues, no terminen saliendo como deberían de salir. Por lo tanto, es lo que hablábamos al principio, se trata de posicionarse en el espacio y también intentar denegar el acceso o hacer ese acceso más costoso a tus adversarios para que no puedan utilizar no ya lo mismo que estés utilizando tú, sino que lo utilicen en tu contra, ¿no? Vamos con otro asunto distinto, Paula. Sabemos que lo multilateral ahora no está precisamente de moda entre las grandes potencias. Y en concreto, aplicándolo a este ámbito, el derecho internacional, habitualmente lo que se planteaba respecto del espacio exterior, pues será todo una conciliación, ¿no?, de un escenario relativamente pacífico, ¿no?, algo relativamente similar a lo que se articuló con la Antártida. ¿Necesitamos un nuevo derecho espacial adaptado a las nuevas realidades que, como tú bien nos estás explicando, son diferentes a las que ha habido en otros momentos? No creo que necesitemos un nuevo derecho espacial, creo que necesitamos que el vigente sea actualizado y ampliado. ¿Por qué? Porque
El Tratado de Ultraterrestre del 67 es el tratado principal que es vigente en el espacio y está ratificado y firmado por potencias espaciales y establece una serie de directrices que son fundamentales, como la no apropiación territorial de espacio cislunar o del espacio órbitas en general, ¿no? Estos aspectos serían muy difíciles que hoy en día se aceptasen nuevamente, sobre todo en el caso de China, Estados Unidos, Rusia, etc. Por lo tanto, no podemos arriesgarnos a poner un nuevo papel sobre la mesa que muy probablemente denegarán. No obstante, el existente sí que tiene que ampliarse para incluir no ya cuestiones de capacidades contraespaciales, que nunca se reflejaron en el 67 cuando se creó el tratado, sino también, como hemos dicho, la presencia de empresas privadas que ya equivalen a un actor a un actor estatal o incluso tienen mayor importancia espacial que los propios estados. Y eso hay que tenerlo en cuenta, además de muchas otras cosas. Por lo tanto, hay que actualizar ese tratado, lo cual no va a ser nada fácil. No lo veo factible, desde luego que no en los próximos años, pero es lo que tiene que pasar para que haya una legislación vinculante espacial. Estamos hablando de esa variable que ha cambiado radicalmente en torno a lo espacial, los papeles que pueden desarrollar empresas privadas y que hasta este punto no se había producido una realidad igual en el pasado. ¿Qué implica que esos actores no estatales tengan esas capacidades, ese poder que en algunos casos incluso le falta a los estados, pero necesitan participar de la gobernanza porque al final es un dominio estratégico y son corporaciones privadas que tienen accionistas? No sé cómo combinar eso, porque al final no sé si estamos avanzando o estamos incurriendo en riesgos peligrosos. Ambas, una vez más, ambas. Fundamentalmente, las empresas privadas son necesarias. Sin ellas, sobre todo Estados Unidos, no tendría la capacidad espacial que tiene ahora mismo. Sin SpaceX estaríamos bastante perdidos, incluyendo la Unión Europea. Por lo tanto, es necesario. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de tomar riesgos, una capacidad financiera y también de lobbying que no tienen los estados y por lo tanto son capaces de desarrollar y avanzar mucho más rápido en el espacio que un estado como tal. Tampoco tienen que responder a un público, ¿no? No tienen que responder a su nación para explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Por lo tanto, ese nivel de transparencia más opaca les permite avanzar más rápidamente aún. Problema es que al depender también de sus servicios, como estamos viendo con Ucrania, hemos visto al principio, sobre todo con SpaceX, es que dependemos de una empresa privada con sus propios intereses que en cualquier momento puede decidir darle al botón y apagar esos servicios porque no le conviene que se sigan utilizando en ese campo de batalla, por ejemplo, que es lo que pasó con Elon Musk. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el último responsable de esta situación? No es un Estado, es una empresa privada, pero internacionalmente, legalmente, sería Estados Unidos. Es decir, es una parafernalia y es muy difícil de conseguir aclarar ahora mismo. Por lo tanto, tanto un riesgo como algo necesario para el desarrollo espacial. Has hablado de la Unión Europea. No sé si corremos el riesgo de quedar atrapados entre ese ascenso fulgurante de China, ese dominio tanto a través de la NASA como de lo privado de Estados Unidos. Te leía señalar que la Unión Europea tiene una oportunidad de consolidarse como líder en gobernanza espacial, que puede utilizar ese papel de mediadora neutral entre las principales potencias. Pero, ¿qué necesita para que eso cuaje? Yo creo que la Unión Europea, el peligro que tiene es de ser dejada atrás. Es decir, se tiene que posicionar, en inglés se dice posicionarse en la foto, ¿no? Tiene que estar en la foto de esas discusiones, de esas negociaciones sobre la gobernanza espacial, porque es lo que sabe hacer muy bien. No obstante, para poder sentarse en la mesa, tiene que tener una base espacial creíble y en general consolidada. Eso es lo que no tiene, porque a mí pesar, la Unión Europea no apuesta en sus propios proyectos, no realmente, sobre todo en el espacio. Es verdad que cada vez hay más proyectos,
pero yo los llamo los proyectos marco, es decir, tienen un marco muy bonito, un esqueleto muy bonito, un título que queda muy bien, lo anunciamos en conferencias, queda estupendo, pero ¿dónde está el contenido? ¿Dónde está la implementación de ese proyecto? Se nos olvida, entonces anunciamos un nuevo proyecto, ¿no? Esto es como una pescadilla que se muerde la cola en la Unión Europea, y ese es el problema, que no apuesta en sus propios proyectos espaciales y se queda atrás. Es verdad que con la ESA sí que veremos mayor empuje, sobre todo porque los propios estados sí que apuestan más por la ESA que la Unión, y la Unión eso no lo puede dejar pasar. Por lo tanto, yo creo que sí que va a despertar, lo estamos viendo ya, y no solo se va a posicionar en esa foto para hablar de legislación, sino lo hará con presencia también espacial, o eso espero. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Por un lado, aunque sea rendirme un poco a los titulares y a lo espectacular, la Luna, que está ahí en el horizonte. ¿Qué importancia estratégica tienen hoy sus recursos, su posición para futuras misiones? Además, habiendo hecho aniversario del alunizaje, yo creo que hay que preguntar por ella. La Luna es, como estamos viendo, sigue siendo una meta, ¿no?, en esta competición, de llegar a ella no ya para poner una segunda bandera o tercera bandera, sino se trata de los recursos que se puede obtener a través de ella, fundamentalmente helio 3 y también el agua, el hielo, que se supone que hay en la superficie de la Luna. Esos recursos son muy importantes para no solo ya establecer una base estatal o de algún tipo de organización internacional en la Luna y, por lo tanto, reabastecer a astronautas y demás, sino también para conseguir esas naves que utilicen a la Luna como un punto de referencia para repostar, por así decirlo, y seguir más allá con misiones más lejanas, ¿no? Por lo tanto, es el primer paso, incluso antes que Marte, es el primer paso para que el ser humano llegue más lejos en el espacio. Y es muy importante llegar primero, no tanto, sino el establecer esa base, esa instalación, aunque no pueda ser nunca territorio del Estado que lo construya, sigue siendo una zona gris legal de quien construya esa base va a poder dictaminar también las futuras directrices cislunares, ¿no? Y por lo tanto es eso, una vez más, establecer una posición creíble, dominante en el espacio, en la Luna, para poder influir en el futuro cislunar y con eso también en ese multiplicador de fuerza terrestre. Paula, tenemos poco más de un minuto para terminar. Te pido... Esto es opinión y casi consejo. No sé si podremos evitar que el espacio se convierta en un nuevo campo de batalla de forma más severa de lo que es ahora mismo y rápidamente una reflexión sobre los pasos que habrían de dar los líderes globales para que la parte mala de esto no suceda. Bueno, me parece inevitable que vaya a haber una guerra de las galaxias en un futuro. No creo que lo veamos ni tú ni yo, pero pasará. Pero para que no pase mientras sigamos aquí, yo creo que es fundamental 3 aspectos. Uno de ellos es, se llama en inglés Space Situational Awareness, SDA, que es el saber, el detectar, el analizar, el saber quién, cuándo y cómo está pasando en el espacio, en las órbitas. Esto es fundamental, puesto que si tenemos esa nueva legislación o ese tratado actualizado, ¿quién va a saber si esas leyes realmente se están utilizando, o sea, se están utilizando para bien, ¿no? Y claro, esos comportamientos se rigen en base a esas leyes. Hay que tener esa visión objetiva que sea policía espacial. Un aspecto segundo es transparencia. Tenemos que saber qué se lanza, cuándo, con qué objetivo, qué maniobras se van a llevar a cabo y por qué. Todo eso no es necesario hoy en día en base al tratado de decirlo, pero crea mucha confusión y es muy fácil de utilizarlo negativamente. Por lo tanto, esa transparencia es necesaria. Y finalmente, empresas privadas. Hay que integrarlas en todos estos aspectos. Sin ellas no hay futuro espacial, ni estatal, ni de ningún tipo. No te podemos pedir más, te hemos exprimido al máximo. Hasta aquí hemos llegado. Paula Raboso Pantoja, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Te agradezco mucho este tiempo y este análisis. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. A ti, muchas gracias. Y nosotros no tenemos tiempo para más, hemos apurado al máximo. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Viene un cliente. Pon el cartel de cita previa. ¿Lleva un cheque? Eso es solo los lunes. ¿Hoy es lunes? De 9 a 11. Son las 10. Haz el muerto. Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Por eso te atendemos en persona y sin cita previa. Vuelve a sentirte cliente. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. 9ª Carrera Popular de Rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 15 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoin, Estudio 3, Grúas Ávila, Valla Canalón, Propié, Transportes Cofreces, Activa Inmobiliaria, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, De Credit, Manza Esmalta y Vermetrans Express 1985. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado.